Hola, bienvenidos a una emisión más de Opinión Mundial. Soy Diana García y para el día de hoy nos encontramos con el representante a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Martínez. Actualmente el representante Juan Carlos Martínez es el copresidente de la Comisión de Paz, es miembro de la Comisión Segunda de Cámara, además integra la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, hace parte del Parlamento Latinoamericano y del Eurolat. Hoy en Opinión Mundial el representante Martínez nos cuenta sobre el desarrollo en las mesas de trabajo en el proceso de paz y explica cuáles han sido los aportes por parte del Congreso de la República. Bienvenido, representante. Muy buenas tardes, encantado de estar en este espacio contigo, llegando a todos los hogares de los colombianos nuevamente. Representante, ¿de dónde nace la iniciativa de llevar a cabo un proceso de paz en Colombia y cuál es el papel de la Cámara de Representantes allí? Pues la decisión es un momento afortunado que el presidente Santos decide arrancar este proceso. Me parece que él tiene todo el mérito para reclamar que a pesar de los procesos anteriores fallidos y que alguien pudiera decir que era mejor la alternativa armada, él decide plantear con los dirigentes de la guerrilla de las FARC este proceso. Y el proceso, el papel que cumple la Cámara de Representantes pues va a ser más definitivo en la implementación de los acuerdos que se llevan a cabo en La Habana, pero sin embargo hemos decidido concomitantemente hacer presencia en muchas regiones del país o incluso del exterior donde hayan colombianos para que puedan aportar ideas que lleguen a la mesa de diálogo. ¿Cómo se llega a un acuerdo en donde todos los actores pueden hacer parte de este proceso de paz? Creemos que es mediante la manera en que lo ha intentado y que lo está haciendo el Congreso de la República, es yendo a darle la voz a quien nunca se le habían dado, dándole la palabra a quien nunca se le habían dado, dándole la palabra y dejando que tal cual la persona lo haya expresado, así quede escrito y así sea entregado en La Habana. Históricamente la gente en las regiones se queja de una de dos cosas, o que no le daban la palabra, o que habiéndosela dado luego otra persona, un técnico, un tecnócrata, un doctor, escribía lo que él pensaba, lo escribía de otra manera, entonces terminaba tergiversándose lo que pensaba el campesino, el afrodescendiente, la mujer, el discapacitado, cualquier habitante del país. Entonces yo creo que la manera en que participan todos los actores es esa, es yendo donde están ellos. ¿Quién estableció los puntos de debate de la agenda entre las partes negociadoras? Esos puntos fueron acordados por las delegaciones plenipotenciarias establecidas por cada una de las partes. Dice el acuerdo general que cada una de las partes, los negociadores que representan a la guerrilla y los negociadores que representan al gobierno, cada uno tendrá 5 representantes plenipotenciarios en esa mesa. Colombia tiene 6, pero aclara la norma que de los 6 solo podrán actuar al mismo tiempo 5 de ellos, y entre ellos llegaron a ese acuerdo que me parece que es histórico desde el punto de vista que otros acuerdos anteriores no llegaron siquiera hasta ese punto. Este, al contrario, ese es el punto de arranque, un acuerdo general donde están incluidos temas tan sensibles como todos los hemos escuchado ya, del tema agrario, el tema de la participación en política de los eventuales desmovilizados, el tema de víctimas, el tema de cultivos ilícitos y narcotráfico. Y pues uno quisiera eventualmente un colombiano pudiera querer que allí hayan más temas, el tema de educación, de empleo, pero si no se hubiera enmarcado en un número finito, en un número preciso de temas, yo creo que hubiera sido imposible haber logrado un acuerdo. Representante, ¿en qué consiste esta dinámica de mesa de paz que se lleva en conjunto en el Congreso? Las mesas de paz que está realizando el Congreso por todo el país e incluso en el exterior son espacios de ir a las regiones para que los colombianos puedan desde esos puntos del norte del país, el sur del país, el oriente, el occidente del país, puedan hacer los aportes que ellos consideren que es pertinente frente a los temas acordados. Hicimos una primera ronda por todo el país en 10 ciudades, 9 o 10 ciudades, donde hablamos, o donde permitimos mejor, que los colombianos aportaran ideas sobre el tema agrario en general y el tema de participación en política. Y estamos haciendo una segunda ronda ahora con el tema víctimas. Y adicionalmente estuvimos en Europa, en 5 países, en 5 ciudades diferentes, con colombianos residentes allá, para que ellos aportaran sobre todos los temas de la agenda, y la Cámara de Representantes y el Congreso, a través de sus comisiones de paz,
es el garante de que esos aportes de los colombianos efectivamente lleguen a la mesa de diálogo en La Habana. ¿Cómo transcurrió la negociación del primer punto de la agenda? Yo creo que fue afortunado para el país. Yo creo que salió en los tiempos justos. Mientras estamos haciendo las mesas de paz en Europa, yo todos los días le comentaba a los colombianos que yo tenía mucha fe en que eso iba a salir en mayo mismo o por tardar en junio ese primer acuerdo, para que se cumpliera el acuerdo general como lo ha planteado el presidente, que sea por allá en noviembre de este año la totalidad del acuerdo. Y por fortuna ya hubo un acuerdo. Ese es creo que en mi opinión el tema más álgido, más importante, más difícil de llegar a un acuerdo. Rescatable porque desde el año 66 tal vez ese proyecto fue la última vez que un presidente de la República tocó el tema agrario en profundidad. De ahí para acá todos hemos reclamado siempre una reforma agraria y solo gracias a lo que se haya acordado allí seguramente se dará. Una pregunta, ¿cómo va lo de la reforma agraria? ¿Cómo ve usted los puntos, los planteamientos que se están haciendo frente a esta reforma? Pues hasta ahora hay mucha especulación porque hubo ese acuerdo allá, pero no lo conocemos los colombianos todavía, solo los negociadores saben exactamente qué se acordó. Pero sí, como los negociadores nos lo han hecho saber, tanto los que representan a la guerrilla como los que se presentan al gobierno, nos han dicho que fue muy importante el aporte hecho por los colombianos desde las mesas regionales, pues uno cree que tienen que haber allí temas como controlar el latifundio, protección al agua, protección a los humedales, control a las semillas transgénicas, más presencia de la salud en el campo, más presencia de la educación en el campo. Esas han sido, digamos, las propuestas que más recurrentemente hemos visto en todas las latitudes del país. ¿De qué manera contribuyó la socialización de mesas de paz que se hicieron en el exterior? Experimento para nosotros, haber estado donde colombianos que hace mucho rato se fueron del país, 10, 20 años, muchos huyendo de la violencia, muchos de ellos que se declaran víctimas de todo el proceso que ha vivido el país, pero también en un contraste muy interesante con otros muchachos muy jóvenes, unas personas muy jóvenes, hombres y mujeres, que están en Europa estudiando, desarrollando sus posgrados y sus maestrías. Entonces eso le dio un matiz muy interesante a las participaciones de ellos en cada una de las ciudades, un compromiso muy grande del gobierno. En París, por ejemplo, la reunión la hicimos en el propio consulado, con una participación muy activa del cónsul García Peña. En Barcelona igual un recibimiento muy cordial de nuestro cónsul en esa ciudad, el doctor Carlos. Y en Bruselas una presencia del propio embajador que quiso hablar con nosotros, el doctor Rodrigo Rivera, y presencia en la mesa de trabajo de la cónsul, de funcionarios de la embajada. Igual en Londres tuvimos la oportunidad de reunirnos con el doctor Mauricio, nuestro embajador, y sentimos que de parte de ellos y de parte de la comunidad europea, de la Unión Europea en general, un apoyo decidido, un deseo real de que Colombia alcance la paz. ¿En qué consiste este segundo punto de participación política? Básicamente, para muchos es tan importante como el que ya pasó. En mi opinión, creo que un poco más, habiendo ya negociado el primero, habiendo llegado a un acuerdo sobre el punto agrario, este tema sencillamente definirá entiendo yo por parte de la guerrilla, es que haya una participación muy amplia de todos los sectores del país, que haya unas garantías para la oposición, y a pesar que han habido unos intentos por parte de voceros de la guerrilla que eso implique cambiar la fecha de las elecciones, no veo que haya el ambiente para eso, no creo que el presidente Santos se deje presionar frente a esa propuesta de la guerrilla, y creo que hoy el escenario es que hay elecciones el 9 de marzo del 2014 donde quien sea cercano a la guerrilla puede participar en representación de los partidos que ya están en la escena política, y que tal vez lo acordado en materia política puntualmente solo puede ser, digamos, trabajado a profundidad con la guerrilla para las elecciones siguientes, las elecciones regionales, donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Finalizando la negociación del primer y segundo punto de la agenda, ¿cómo visualiza usted el tercer tema de las víctimas?
Creo que de parte nuestra, de parte del Congreso, hemos aportado toda la simbología, toda la importancia, todo el significado que tiene, el respaldo que deben recibir las víctimas, todo el acompañamiento, toda la protección por parte del Estado, pero creo que puntualmente en la mesa sencillamente se reiterará eso. La mesa de diálogo no creo que tenga los elementos suficientes para modificar lo que ya este gobierno y este Congreso puntualmente avanzó definiendo la ley de víctimas. Entonces ya hay una ley que está en desarrollo, que sí, por supuesto tiene críticas como todos los procesos legislativos, pues son susceptibles de tenerlos, pero yo creo que esa ley de víctimas que nosotros hicimos en temas como el de restitución de tierras, traen temas muy novedosos que seguramente pudieran recibir algún tipo de insinuaciones para modificar, pero que en lo grueso del contenido, en lo importante, en el impacto que queríamos los colombianos y además en un horizonte de lo financiero, de lo económico, de que haya recursos suficientes para responderle a todas las víctimas, esa ley tiene muy buenos elementos. De manera que yo creo que la guerrilla y el gobierno representados en esa mesa van a aportar más del cómo, más que cambiar y aportar nuevos elementos. Representante, ¿qué viene para las mesas de paz y cuál es la conclusión de las que ya se realizaron? Para las mesas de paz estamos viviendo la segunda ronda, la que tiene que ver con víctimas, con el tema víctimas. Hemos realizado ya 5 mesas en Rionegro, en Valledupar, en Montería, en Villavicencio, en Cali, y realizaremos 4 más. A partir de la próxima semana estaremos en Cúcuta, en Quibdó, en Neiva y en Ibagué, para culminar allí la segunda ronda de la información, digamos, compilada por que hayan aportado todos los colombianos en esas 9 mesas, más lo que aportaron los colombianos en el exterior. Haremos llegar en el momento oportuno a La Habana, tanto al gobierno como a los representantes de la guerrilla, esos documentos para que sean incorporados a las decisiones que se están tomando. Y es el interés nuestro hacer una tercera ronda de mesas, donde no solo vamos a ciudades capitales de departamentos, sino que vamos a ciudades con mucha significancia en los temas que tiene que abordar, que ha abordado el Acuerdo General, como Buenaventura, como Soacha, como otras ciudades donde los congresistas mismos de esas regiones nos han pedido que vamos, desde Armenia, desde Arauca, desde Manizales, y frente a qué podemos resumir o concluir de ahora, es una participación muy grande. En la primera ronda participaron más de 3.000 colombianos en representación de más de 1.000 organizaciones sociales y, por ejemplo, en la última que tuvimos en Cali, participaron más de 300 personas en representación de más de 100 organizaciones sociales que representan a las víctimas o defienden a las víctimas, y eso le puede dar a uno una idea de la pluralidad de aportes que están teniendo esas mesas y de lo importante que será entonces los aportes que estos colombianos están haciendo y van a ser leídos como fueron leídos los primeros en la mesa de La Habana en Cuba. Una opinión personal suya. ¿Cuál ha sido la diferencia entre este proceso de paz que está viviendo actualmente y los otros que se han efectuado en los gobiernos anteriores? Yo creo que hay una coyuntura muy puntual tanto para el Estado, legítimamente representado en su presidente y en sus fuerzas militares, como un momento muy coyuntural también para las fuerzas insurgentes. Y adicional, como lo comentaba hace un momento, este proceso tiene un acuerdo general que no tuvieron los otros. Ese acuerdo general representó un punto de partida y un marco conceptual del que preferiblemente no se pueden salir las partes, y que poniendo esos límites temáticos permite más fácil uno poder definir un límite en el tiempo. Ahora, uno quisiera más cosas. Yo soy partidario, digamos, como demócrata y como partidario de la paz, como un hombre de paz, que hay que hacer lo que hay que hacer. Si el presidente Santos tiene que reunirse con Timochenko, si tienen que hacerse unos hechos grandes, difíciles, que a veces a uno le parece imposibles de cumplir, me parece que en este momento vale la pena jugárnosla toda para que ese proceso siga siendo diferente a los otros, pero sobre todo que sea diferente en que se consiga por fin el fin al conflicto armado y se pueda establecer una paz estable y duradera, que es el título del Acuerdo General. ¿Usted cree que este año se tenga algún resultado concreto de la negociación? Yo creo que sí. Yo creo que, como el presidente ha enunciado y quiere que sea, creo que para noviembre de este año es posible que haya el acuerdo.
Solo me preocupa un poco, digamos, las posiciones un poco ambiguas que han empezado a surgir frente a cuál debe ser la manera de implementar esos acuerdos, si mediante un referendo o mediante una Asamblea Nacional Constituyente, porque a mí particularmente me gusta mucho la figura del referendo, porque creería que esa le pone en el corto tiempo la posibilidad de tener un resultado ya real. Okay. La constituyente puede demorar, primero que todo, demorar más tiempo, y segundo, pues las asambleas constituyentes que uno conoce, uno sabe cómo arrancan, pero no saben cómo terminan. Entonces eso pudiera, yo no quiero, ningún colombiano debe querer que los acuerdos luego se tergiversen en un acuerdo posterior de representación de unos colombianos que vayan a esa mesa. Mientras que el referendo sí implicaría y posibilitaría que cada colombiano, tú, yo, los que nos están mirando en este momento por televisión, puedan ir y decir ese cuestionario me gusta o no me gusta, o me gusta tal punto y tal otro no me gusta, y ser una manera expedita de salir adelante. Esperemos que Dios le dé la sabiduría suficiente a cada una de las dos partes en la mesa para que eso no sea un óbice, no sea un obstáculo para que consigamos la tan anhelada paz. Representante, muchísimas gracias por haber venido a Opinión Mundial a hablarnos sobre este tema tan importante en la actualidad que tenemos aquí en Colombia. Muchas gracias a Opinión Mundial, a ti Diana, por permitirme entrar a todos los hogares de los colombianos. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos en Opinión Mundial. Nos vemos en una próxima emisión y no se olviden seguirnos por nuestras redes sociales.